Muy buenos días. Ilustrísimo señor Francisco Álvarez, director general de Economía, Emprendedoría y Cooperativismo, y ilustrísimo señor Josep Ochoa, director general de Responsabilidad Social y Foment del Autogovern, profesor Joan Ramón Sanchís, director de la Cátedra de Economía y Bien Común. Bueno, estimados conferenciantes, ponentes, investigadores en los campos de la responsabilidad social, la economía del bien común, la economía financiera, permítanme en primer lugar darles las gracias en nombre de la rectora de la Universidad de Valencia, la profesora Mari Mestre, por la invitación a inaugurar estas cuartas jornadas de responsabilidad social y economía del bien común en las entidades financieras. A la vez que debo transmitirles disculpas por no poder asistir ya en persona, dado que bueno, en este momento se encuentra con una delegación de la universidad en China. En segundo lugar, lo que quiero es darles a todos ustedes pues, la más sincera bienvenida a esta que es su casa, la Facultad de Economía de la Universidad de Valencia, y muy especialmente a las autoridades que me acompañan en la mesa. La verdad es que, evidentemente, no es nada fácil encontrar huecos en las agendas diarias pues, para participar en unas jornadas científicas. Bueno, y esto al final lo que demuestra pues, es una tremenda sensibilidad hacia la universidad como institución, que debo agradecer, pero sobre todo también pues, un buen indicador del gran valor añadido que estas jornadas han sido capaces de generar en su programa pues, para ser capaz de atraer, ¿no?, a este público y a los compañeros de mesa. Y también, por descontado, pues, la sensibilidad que para el Gobierno de la Generalitat tiene las políticas de responsabilidad social, de emprendimiento y de cooperativismo. Y, en tercer lugar, quiero darles las gracias a todos ustedes por su asistencia. Numerosa, lo cual explica, lo cual confirma pues, la calidad del contenido con que la Cátedra de la Economía del Bien Común ha sido capaz de dotar al programa de las mismas. Pero también bueno, demuestra un interés creciente por analizar pues, el sistema financiero bajo otros enfoques y otras perspectivas. Como vicerrector de esta universidad, para mí es un orgullo que la labor desarrollada por el profesor Joan Ramón Sanchís, con el respaldo, en el caso de la Cátedra de la Generalitat Valenciana, pues esté convirtiendo a esta facultad, esté convirtiendo a esta universidad pues, en un referente nacional en este campo. Pero esta primera intervención, por mi parte, no está pensada para reflexionar sobre las jornadas, luego haré algunas mínimas consideraciones sobre las mismas, sino para reiterarles la bienvenida en nombre de la rectora, pues dar la palabra a las autoridades que me acompañan en la mesa, que desde luego pues tienen mucho más que aportar que yo desde el conocimiento que la práctica diaria en la gestión les da de la realidad económica. Pues tiene la palabra en primer lugar el ilustrísimo señor Francisco Álvarez, director general de Economía, Emprendedoría y Cooperativismo. Muchas gracias. Cada vez que escucho esto de ilustrísimo, bien, es normal. Se puede pensar que cuando directores generales asisten a este tipo de actos lo hacen muchas veces por temas protocolarios y que venimos aquí un poco obligados. Yo quiero deciros en lo que me concierne que la economía del bien común ha representado un cambio en mi vida hace ya muchos años, cuando durante el programa de radio que tenía en Radio Nacional de España pues recibí un correo de un señor llamado Christian Felber, que precisamente pues era el autor de un libro en alemán que luego se tradujo al castellano, porque decía que, bueno, Christian tiene un castellano perfecto, es filólogo hispánico, y entonces me decía que había escuchado la radio y que yo le escribía cosas parecidas a la de un libro que él había escrito en alemán. Cuando tradujo el libro al castellano, se le ocurrió nombrarme dentro del libro embajador de la economía del bien común en España. Bien, pues digamos que luego el mundo ha evolucionado y mi posición también, y hace 3 años acepté lo que me propuso mi amigo Rafael Climent, conseller de Economía, asumir la dirección general de Economía Sostenible, que es una palabra que no se utiliza muy a menudo, pero el título de la consellería es ese. Estaba jubilado, me desjubilé y no me arrepiento de haberme desjubilado. Esto para justificar mi presencia aquí, es decir, que no es una presencia protocolaria. Por otro lado, también indicaros que 30 años de mi vida profesional se han desarrollado en el sector bursátil, 24 en la Bolsa de París y 6 dirigiendo la Bolsa de Valencia, y que me caí del caballo al cabo de 30 años, tardé bastante,
cuando las bolsas empezaron a transformarse, no en lo que era en su origen, que era poner en contacto a los que ahorraban con los que necesitaban el ahorro, sin pasar por las entidades financieras. Eran entidades con un estatus parapúblico, y a partir del momento en que las entidades financieras, los bancos, digamos, las obligaron a que las bolsas se privatizasen, pues hemos visto después en lo que les han convertido las bolsas. Las bolsas hoy en día son casinos con ruletas trucadas. Y se me ocurrió crear una empresa que todavía existe, aunque ya yo no tengo ninguna relación con ella, que se llamó en sus inicios Ética Soluciones Financieras, para intentar demostrar que era posible introducir la ética en los servicios financieros. Nos dijeron que íbamos a durar lo que dura un caramelo en la puerta de un colegio. La empresa sigue existiendo, hoy en día trabajan en ella 12 personas, es una empresa que sigue siendo pequeña y no tiene por qué ser más grande, y sigue demostrando que es posible utilizar principios éticos en el sector financiero. Este tipo de jornadas, cuando yo veo primero la guía de finanzas éticas y luego el título Responsabilidad Social y Economía del Bien Común en entidades financieras, pues coinciden totalmente con lo que desde hace mucho tiempo yo intento defender. También decir que la palabra responsabilidad social hay que tener mucho cuidado con ella, porque hemos visto en la sigla más conocida RSC, Responsabilidad Social Corporativa, lo que eso ha significado. Empresas como Volkswagen o el banco HSBC han tenido 7 premios de honor por aplicar, parece ser, la responsabilidad social en sus empresas. Y tanto sabemos que lo que Volkswagen ha hecho, como HSBC, que ha tenido una multa multimillonaria en Estados Unidos por haberse demostrado que, digamos, intervenía en mercados de drogas, en mercados de seres humanos, en fin, etcétera. Por otro lado, yo creo que no quiero culpabilizar a todo el sector bancario, pero yo creo que hemos tenido pruebas fehacientes, muy fehacientes, con la crisis económica, de lo que ha representado las prácticas desgraciadas de los servicios financieros. Y esto lo tenemos que cambiar. Y creo que las entidades financieras y los bancos son los primeros que deben mostrar esa voluntad. ¿Qué ocurre? Que al lado de eso se han creado y existen entidades financieras que sí aplican, hay cooperativas en esta Comunidad Valenciana, cooperativas de crédito, está Caixa Popular, está Caixa Obtenient, bueno, existe también una empresa que ha venido de fuera que se llama Triodos, entidades financieras que efectivamente te toman esto en serio, y eso es bueno. Y luego, por otro lado, pues desde el Gobierno intentamos aportar lo que creo que los gobiernos deben hacer, pero no nos engañemos. Los gobiernos es una parte de lo que hay que hacer. Las personas a título personal también pueden hacer cosas. Tenemos tendencia muy a menudo, sobre todo, en fin, yo diría en los 2 países que he vivido, Francia y España, a esperar que el gobierno haga todo. El gobierno tiene que hacer, pero la ciudadanía también. Es algo básico, pero vamos, más que básico. Porque claro, si defendemos ideas de responsabilidad social, de finanzas éticas, y luego en nuestra vida diaria seguimos utilizando los servicios de entidades financieras que no respetan esto, pues no somos lógicos. Y perdonad, parece que os estoy echando una bronca. No, es una descripción de cosas que ocurren. Debemos ser, creo, y podemos serlo. No hay ninguna ley que obligue a ser cliente de ningún banco en particular. Es cierto que hay familias que pueden tener préstamos, que pueden tener o empresas, y que hacer desaparecer esos préstamos, pues hay que pagarlos, ¿no? Pero bueno, se puede uno dejar una parte del poco dinero que tenga para pagar el préstamo y poner el dinero en otro lugar. Eso es totalmente posible. Entonces hay una responsabilidad, repito, individual también que me parece importante resaltar. Y termino
con algo que considero básico en todo esto. Este tipo de jornadas, evidentemente, estamos ya en las cuartas, ya va a que seguir haciéndolas, deben ser acompañadas de otras complementarias, porque tenemos tendencia muchas veces a poner las cosas en nichos, ¿no? Es como la economía, ¿no? Economía circular, ¿habéis escuchado hablar? Economía circular, economía colaborativa, economía social, economía verde, economía azul, economía de plata para los que tenemos el pelo blanco. Vas a Bruselas y ves a los grupos de trabajo que parece que no tienen nada que ver unos con otros y cada cual quiere que su bandera. Hoy en día se considera que la economía circular es la nueva economía. Es como si en el cuerpo humano el corazón no tuviese nada que ver con los pulmones. Es decir, se puede decir, oye, si el corazón no funciona, el cuerpo no funciona. Pues es verdad, pero si los riñones no funcionan, el cuerpo tampoco funciona. Si los pulmones no funcionan, el cuerpo humano es uno. Y la economía es una. Y además viene del griego, la palabra que se nos ha olvidado, oikonomos, que significa la gestión de la casa. Oikonomos significa la gestión de la casa y no los mercados financieros. Y si vais al diccionario veréis que la palabra economía se define en primer lugar como la gestión de recursos escasos, ¿no? En todos los diccionarios. Evidentemente en las casas, en muchas, hay que gestionar recursos escasos. Pero no es solo eso. En la casa existe economía social, existe economía circular, existe economía colaborativa, etcétera, etcétera. Y lo que tenemos que hacer es colaborar en todos los aspectos. Repito, perdón, estoy un poco constipado. Tenemos que colaborar en todos los aspectos y ver que esto es un todo, porque además la gestión de la casa, la gran casa, nuestra gran casa es el planeta. Y de ahí también el hecho de que los ODS hayan llegado, que ya era hora de que llegasen, y cuando miráis la matriz del bien común, veréis que los ODS se encajan perfectamente dentro de esta matriz. Luego hay también una relación en esto. Y la educación, termino con esto, es básica. La educación es básica para que nuestros hijos y nietos tengan en sus genes valores. Valores que hoy en día creo que mayoritariamente no se difunden a través de las instituciones educativas como se debería hacer. De ahí el hecho también que esto, bueno, que la Cátedra del Bien Común exista, que la Cátedra también de Empresa y Humanismo exista en esta universidad, que la Cátedra de Economía Feminista exista en esta universidad, es formidable. Las hemos empujado las tres y gracias pues también pues, a la universidad por implicarse en todo esto, sabiendo que, y lo saben los tres directores de estas tres cátedras que lo hemos solicitado, que se deben organizar actos con institutos de enseñanza media para que no solamente todo lo que aquí estamos hablando y se debate sobre los valores se quede solamente a nivel universitario, sino que vayamos más abajo. Os doy un ejemplo muy concreto. Hace 37 años en Francia se hizo una encuesta, el gobierno francés hizo una encuesta sobre el reciclaje de vidrio, de cartón, plástico, etcétera. El resultado de esa encuesta fue que Francia iba a tardar entre 2 y 3 generaciones para poder reciclar. Hace 3 años esa encuesta se ha actualizado. Perdón, hace 5 años. Se actualizó. Es decir, que los que tenían hace 37 años, que habían nacido, tenían 32 cuando la encuesta se hizo. Estaban casados, tenían hijos. El 78% de familias francesas reciclaban ya hace 5 años. ¿Por qué? Porque el gobierno francés introdujo una asignatura en la enseñanza primaria, en la secundaria y en la universidad. Luego la educación es totalmente básica y de ahí el agradecimiento una vez más a la Universidad de Valencia por el trabajo que se está haciendo, particularmente Joan Ramón en la Cátedra de la Economía del Bien Común. Y termino con un refrán que siempre utilizo, que es chino, y que dice que si quieres comer durante un año, siembra semillas. Es lo que nos ocurre, desgraciadamente, muy a menudo en nuestro país. Pero si quieres comer durante 15 o 20 años, siembra árboles. Ahora bien, si quieres comer toda la vida, educa al pueblo. Muchas gracias. Muchas gracias, Paco. Pues siguiendo la indicación amable de Paco, apiaremos el tratamiento.
Y bueno, tiene la palabra ahora Josep Ochoa, director general de Responsabilitat Social i Foment de l'Autogovern de la Generalitat Valenciana. Gràcies, vicerector. Bon dia a totes i a tots. Quan fa 3 anys van crear la Conselleria, el Govern Valencià de Transparència, Responsabilitat Social, Participació i Cooperació, van ser el primer departament en tot l'Estat que va posar al frontispici del seu nom lo de la responsabilitat social. Això ens ha permès, durant aquests 3 anys i poc més, constatar que en la Comunitat Valenciana estaven fent-se les coses bé i algunes coses no tan bé, i que d'alguna forma tenien per davant una faena per anar posant un poc els fonaments de lo que podia ser uns nous valors dins de lo que és la regeneració democràtica enfront de la regeneració social, que també va ser un dels grans reptes que es van trobar. Ahir mateix es va aprovar a les Corts un sistema d'alertes tempranes que algú feliçment anomena Satan, que mitjançant un algoritme interconnectarà una sèrie de dades, de base de dades, per a veure que es pot encendre una bombilleta, una llumeneta i detectar algun tipus de risc. El juliol passat van aprovar la llei 18/2018 de 3 de juliol de foment de la responsabilitat social, que va ser també una de les fites importants en la que hem estat treballant durant 2 anys arreu de tota la Comunitat Valenciana i per part de l'Estat en els nostres grups d'interès, que no stakeholders, no trobareu aquesta paraula en anglès en la mateixa llei, i tenim també bons companys de viatge, en aquest cas, per part de la Conselleria d'Economia Sostenible, que visualitza també un altre dels valors del que és el govern, en aquest cas, el govern del Botànic. L'acte d'avui, la presentació d'esta guia de finances ètiques, per la qual he de felicitar el director de la càtedra i el seu equip, jo crec que es pot veure com un acte de transparència, com un acte de visualitzar aquells tipus de bones pràctiques, de compromisos amb determinats valors que som els que hem estat d'alguna forma impulsant a lo llarg d'estos 3 anys i poc més. És també, n'hi ha que dir-ho, el compliment mitjançant la producció d'esta guia d'una resolució de les Corts Valencianes que li van preguntar al govern què estaven fent en matèria de finances ètiques. Ahí està el que estem fent, visualitzar, donar informació per a que després qualsevol vulgui pugui fer aquest exercici voluntari, com dia el director general Paco Álvarez, de mitjançant les nostres xicotetes accions d'alguna forma intentar canviar el món, canviant-nos nosaltres si es cal i d'alguna manera també apostant per aquest tipus de bones pràctiques. No em queda més que felicitar l'organització i sobretot destacar que també ha estat una aposta important estratègica per part del govern valencià, aquestes sinergies de col·laboració a les universitats públiques mitjançant la creació de càtedres allí on està el know-how de la formació, de l'educació i de la investigació. A la prova està que aquest tipus d'aposta produeix bons resultats de la mateixa forma que ho fa altres universitats, en Alacant mitjançant la càtedra de responsabilitat social i a través d'altres mecanismes que són més flexibles que no pas l'acció administrativa del dia a dia. Per tant, enhorabona a l'equip de treball, a l'equip d'investigació i a tots vostès per acompanyar-los, perquè jo me'n tindré que anar ahir al costat de la Facultat de Dret a altre acte de responsabilitat social i transició ecològica. Per tant, la pota, la visualització de la responsabilitat social ben entesa, com dia també el director general, ens pot permetre segons quin tipus de bones accions que poden d'alguna forma també ser objecte d'esta reflexió i d'aquest exercici de transparència. Per tant, res més i moltes gràcies també d'estar aquí en aquest acte de presentació. Muchísimas gracias, Josep. Bien, lo primero que tengo que decir es que para mí es todo un reto, ¿no?, inaugurar estas jornadas. El profesor Ramón Sanchís me conoce ya de muchos años, de hecho él fue profesor mío y él sabe que soy un peligroso neoliberal. Claro, para mí el concepto de responsabilidad social es el de Friedman, ¿no? Es decir, la responsabilidad social de las empresas es obtener beneficios cumpliendo la ley. Por lo tanto, digamos, es un reto, ¿no?, la inauguración de estas jornadas. También he de decir que si partimos de la base, de eso lo conocí hace unos meses cuando celebramos el 50 aniversario de la Facultad de Economía, que en el año 76 la Junta de Centro de la Facultad de Economía hizo una protesta formal por la concesión del Nobel a Friedman, pues bueno, creo que esto de alguna manera genera un entorno que anula mis probables delirios en la presentación y permite que sea pues probablemente mucho más equilibrada. Bromas al margen, yo creo que debo dar las gracias al profesor Sanchís por muchas razones. La primera tiene que ver con la propia esencia de la institución universitaria. Es decir, coincido con Paco Álvarez en que olvidamos muchas veces que una de las misiones fundamentales que tenemos es la de formar ciudadanos críticos.
Quizás también con demasiada frecuencia nuestras clases se acaban moviendo en esquemas supuestamente ortodoxos que muchas veces lo único que hacen es generar pues, indiferencia y pasividad intelectual. Entonces, hacen falta figuras como esta, figuras que asuman el rol de agitador de conciencias, que fomenten la reflexión crítica, porque la reflexión crítica en sí es lo que va a aportar valor. Luego ya al final, después de esa reflexión, nos reafirmaremos en nuestros puntos de vista, modificaremos o no esos puntos de vista, pero el hecho simplemente de haber reflexionado creo que ya tiene un gran valor. El segundo elemento de agradecimiento hacia la figura de la cátedra tiene que ver en el cómo hacemos eso. Hay muchas formas, desde luego, de introducir nuevos esquemas de reflexión sobre la realidad económica, sobre el sistema financiero, sobre la responsabilidad social. Pero solamente hay una que sea efectiva, y es la que se base en la rigurosidad. Y entonces yo creo que el programa de estas jornadas dicen mucho en ese sentido, respecto a lo que es la rigurosidad a la hora de abordar este tipo de cuestiones. No se pueden abordar cambios en el pensamiento pues, basándonos en lugares comunes o basándonos en elementos que no sean simplemente datos, realidades, análisis sistemático de la realidad. Y yo creo que este programa refleja estrictamente ese planteamiento. Muy brevemente, porque ustedes lo conocerán, después de la inauguración, el profesor Joan Ramon Sanchís presentará la guía de finanzas éticas, cooperativas y locales de la Comunidad Valenciana. Después, a las 10:30, será la conferencia de Hervé Falciani, moderada por Gustavo Matías, sobre seguridad, responsabilidad y cumplimiento legal en las nuevas finanzas empresariales. Hervé Falciani probablemente es una de las personas que más ha contribuido con grandes costes personales, hay que decirlo, a luchar contra el fraude social, contra el fraude fiscal. A las 12, el profesor Carlos Gómez, de la Universidad de Alicante, dará la conferencia sobre el colapso de los microcréditos en la cooperación al desarrollo, microcréditos que bueno, se habían convertido en la gran esperanza para el desarrollo de comunidades en entornos desfavorecidos con una base de justicia. Por lo tanto, es importante saber el punto de vista del profesor respecto a las razones de ese colapso. Moderará esa sesión la profesora Vanessa Campos del Departamento de Dirección de Empresas de esta universidad. A la 1 habrá una mesa redonda sobre diferentes perspectivas sobre la responsabilidad social empresarial en banca y en economía de bien común. La moderará María Amigo, presidenta de la Asociación Valenciana del Fomento de la Economía del Bien Común. Distintos ponentes que participan en la misma serán José Gámez, director de Defensa Social y Recursos Humanos de Ética Patrimonios, Odre Snold, coordinador de la campaña Banca Armada, Enrique Asensi, presidente de Charles & Clau, y Manuel Antonio Ruiz, presidente de la Asociación Valenciana de Cooperativas de Crédito y de la Caja Rural Central. Y a las 2, junto con el director de la cátedra, Joan Ramon Sanchís, y la mencionada María Amigo, presidenta de la Asociación Valenciana para la Economía del Común, pues el decano de la facultad, José Manuel Pastor, clausurará estas jornadas. Como ven ustedes, bueno, un tremendo esfuerzo por fomentar la reflexión, como decía, una base rigurosa. Y yo creo que bueno, la mejor forma de reconocer ese esfuerzo es, evidentemente, beneficiarnos de él, contribuir pues, con nuestras opiniones, pedir aclaraciones. En el fondo, pues ejercer lo que es la misión como universitarios, escuchar argumentos, someterlos al filtro de nuestro criterio y luego, con humildad intelectual, bueno, pues reconsiderar cuáles son nuestros a priori. El profesor Sanchís seguro que me va a permitir intentar reconciliarme con el auditorio tras la alusión a Friedman y entonces citaré ahora las palabras que el lunes, tan lejos como el lunes, pronunciaba en Málaga Jean Tirole precisamente en otra conferencia sobre The Economics of the Common Good. Hizo varias consideraciones, algunas de las cuales nos afectan tremendamente como economista, por supuesto, pero como docentes también. La primera es que bueno, no podemos planificar nuestra investigación, nuestra docencia en la economía, siendo egoístas con las generaciones futuras. Es decir, ese mensaje directo de que debemos pensar, planificar, pensar en qué sociedad queremos vivir y lo debemos hacer pensando en el largo plazo. También, digamos, nos transmitió un mensaje de necesaria modestia intelectual. Es decir, nosotros a lo máximo que podemos aspirar como economistas es un poco como ocurre con los médicos, es decir, detectar cuáles son los factores de riesgo de nuestra economía, pero difícilmente vamos a ser capaces de predecir pues, en qué momento ese mal concreto se va a concretar. Por lo tanto, nos traslada una tremenda responsabilidad a la hora de transformar nuestra docencia, nuestra investigación para dar respuesta a estos retos.
Probablemente, curiosamente también, en esta reflexión sobre la modestia, de la incapacidad de predecir, sin saberlo estaba coincidiendo también pues, con otro peligroso neoliberal que decía que solo hay dos tipos de economistas, los que no saben predecir y los que no saben predecir. Bien, una vez más, gracias en nombre de la rectora por la invitación a inaugurar estas jornadas. Reitero mi reconocimiento a la cátedra por el magnífico diseño de las mismas y deseo que sean tremendamente provechosas para ustedes en el estímulo de ese espíritu crítico al que aludía. Muchísimas gracias, sobre todo el director de la cátedra. Muchas gracias. Te voy pillado, tengo que ir ahí derecho.